Pero a lo que nos referimos y que tenemos un invitado que el domingo pasado estuvo con nosotros, un candidato a diputado, pero hoy él nunca va a dejar las aspiraciones hasta no llegar a la meta, pero hoy viene a compartir con nosotros lo de Pilato, Poncio Pilato, un hombre de un carácter fuerte. ¿Ustedes lo sabían? Sí, imagínense. Pilato era un hombre de un carácter muy fuerte y enemigo mortal de Herodes. Ellos eran enemigos porque Herodes, Pilato tenía la doble condición de gobernador de Judea, pero también de procurador. Sí. Tenía la doble condición. Entonces, Herodes vivía buscando la forma de tumbarlo y por atrás mandaba que el pueblo se levantara. Ya Herodes había crucificado muchas personas, inclusive cristianos, y es también de la época de Juan el Bautista. Con 37 años lo hacen gobernador. ¿Qué es lo que queremos traer y compartir con ustedes? Que la Semana Santa siempre han sido paganas. La Semana Santa no eran santas, comienzan a ser santas luego de la resurrección de Jesús. Pero eran unas fiestas que se hacían normales. Es más, recuerden cuando Jesús se le pierde a sus padres, que lo encuentra hablando con los sabios. O sea, era una fiesta normal. La iglesia la convierte en una Semana Santa porque todavía la iglesia no tenía el conocimiento básico, no se había expandido de lo que era la resurrección. Los apóstoles estaban huyendo toditos. El único que estuvo ahí siempre fue Juan. Juan, María Magdalena, su madre y la Verónica. Sí, el que enjugó el rostro, sí. Entonces, a usted como invitado, doctor, ¿qué le parece a usted de esa semana y qué le parece a usted de ese juicio a Jesús? Sí. Realmente, ante todo, permítame agradecer la gentileza una nueva vez más. Me siento sumamente honrado con ustedes y sobre todo con ese amado público que nos está viendo en estos momentos. Yo creo que fue una época difícil porque el cristianismo llega como un poder imperante ante el judaísmo. Y hay que ver, por ejemplo, el hecho de cómo los fariseos y los sumos sacerdotes convocan el Exedrín, que en ese momento era el cónclave de los letrados de la época, de los jueces, porque haciendo un cuestionamiento sobre esto. Hay que ver que el mismo Caifás no llegó a esa posición de ser el sumo sacerdote por mérito, sino porque era el esposo de la hija de Ananías. Entonces hay que ver el mismo Pilato cómo llega. El mismo Pilato llega por Claudia Prócula, que era una de las conscientes, eran como con quien tú muchas veces, por ejemplo, pedías alguna ayuda, alguna idea. Entonces Claudia Prócula es quien lleva a Pilatos a ser el gobernador de Judea. Y hay que ver que cuando, por ejemplo, después de Marcus Julius Agripa, el gran Herodes Agripa, que fue hijo de Herodes el Grande, cuando cae, por ejemplo, Herodes Agripa, viene entonces Tiberio, y Tiberio quien tiene de sobrino es a Calígula, y cuando Calígula llega al poder, lo primero que hace es que retira
a Poncio Pilato como gobernador de Judea. Entonces hay que ver el poder. Era un poder imperante en ese momento y el mismo, por ejemplo, el mismo Caifás lo había dicho cuando se reunió el Sanedrín, y realmente lo que él dijo es decir, además de ser una oposición al poder existente en ese momento, también iba a servir para unificar en ese momento toda la creencia en base a Dios. Sí, la unificación, porque se tenían varios dioses. Sí, sí. Entonces, como se tenían varios dioses y Jesús hablaba de un solo Dios, De un solo Dios, sí. verdadero, entonces eso chocaba con ellos. Sí. Fíjate que él estaba de frente con aquellos que le decían a los reyes pensadores, inventaban vainas como ahora, que se soñaron Sí. que iba a entrar maná, que iba a haber fuego, que iba a haber... Entonces Jesús quita todo eso. Sí. Jesús quita a los enfermos, los sana. Jesús a los que no tienen de comer habla por ellos. Al que no tiene vista, a los muertos los Los resucita. muertos los resucita, pero lo hace de una manera pacífica, Sí. porque ese era el gran problema. Y ya le ponen la encerrona cuando le entregan la moneda. ¿Qué te pareció a ti esa entrega de esa moneda que querían con Jesús? Un acto de cobardía, Sí. realmente. Judas tenía... No. La entrega de la moneda, cuando le ponen a Jesús, mire esa moneda, Jesús. El César. Sí, Ah, ok, César, ya, el las dos César. caras. porque era buscando el delito. Las dos caras, sí, claro. Porque no había delito ninguno. Pero que necesitaban buscar algo Sí. para acusarle. Entonces, la entrega de la moneda, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Darle al Al César César lo que es el César y démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús no estaba en contra del pago de los impuestos. Jesús estaba Pero fue otra a puya. favor de tirada. los impuestos. Pero de ahí, fíjate, que como no pudieron, entonces Jesús acude y se invita el mismo donde Saqueo. Sí. Saqueo, que viene de saquear, como ahora, que vienen saqueando el área público. Entonces, se invita donde Saqueo y va, inclusive con los apóstoles, va Lo con llevó, todo. claro, se lo llevó. Se lo llevó a todo. Sí. Ellos estaban esperando el servicio secreto a ver qué le iba a decir Jesús a Saqueo. Y Jesús, con Saqueo no habla nada. Su almuerzo normal. Sin embargo, dice la palabra que Jesús le tocó el corazón a Saqueo. Y es Saqueo el que se para, que es un hombre de poca estatura. Él dice, Señor, al que yo le he cobrado 2 veces, le voy a devolver 7 veces O sea, muchas veces más. lo que le he cobrado. Si él decía 2 veces, ante la ley, ante los romanos, ya le estaba perdonado. Pero él no quería estar perdonado ante los romanos. Ya él estaba convencido de que Jesús era el Hijo del Padre, de que Jesús era el verdadero. Y entonces, como le tocó el corazón, por eso se desprende de todo. Eso, sí. Pero, doctor, fíjese, cuando ya se va el proceso de la crucifixión, ¿quiénes se quedan con Jesús? Bueno, ahí está Pedro, ahí está María Magdalena, el mismo San Juan estuvo cerca,
que sepa más o menos hasta ese punto. Hay que ver que Jesús tenía una inteligencia sobrenatural y hablaba de manera analógica, porque tenía una conexión directa con el Padre, con la matriz fundamental de todo el conocimiento, y era así realmente, es decir, era algo sobrenatural, es decir, el mismo Hijo de Dios. Hijo de Dios, que mismo el credo lo dice, es decir, fue creado antes de todos los siglos, antes de todo ya existía. Sí, pero el único que se quedó con él fue Juan. Juan, su madre, María Magdalena y la Verónica. Después todito. Pedro lo negó 3 veces. No, la negación viene después. La negación viene luego de que ya se lo llevan y Pedro lo va siguiendo. Pero de lejos. De lejos. Sí. Y lo más curioso de esto es que es una sirvienta la que le dice, pero ¿y este no era de lo que andaba con Jesús? No. Fíjate no era. Y después ya el hombre se manda de verdad porque ya es un cenedrín. Y yo dice, pero apresen a este hombre, que este era de lo que andaba. Juan no. Juan se mantuvo firme y al lado de la madre de Jesús. Sí. Entonces, cuando ya se comienza ya el proceso ya de la crucifixión, la mujer tiene el papel preponderante. Fíjate que con los latigazos que le habían dado y todo, la Verónica tenía esperanza. Bueno, sabía que ya él se iba. Y busca aceite, y busca todo y locura. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. En el momento en que Jesús no quiere beber de la copa, Su lado humano. óyeme, Su lado humano. no quiere, sin embargo, dice, Padre, pero si esa es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, fue obediente siempre. Nunca se negó a nada de lo del Padre. De manera que volviendo a Pilato y a Herodes, Pilato y Herodes eran enemigos. No siempre hubo, ese era conflicto. Eran enemigos. Conflicto de intereses, Sí. pero que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Jesús, con una inteligencia sobrenatural, no podía ir en contra de las olas, es decir, saber en manos de quién estaba el poder material, y entonces no chocó de una manera inteligente, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, era algo superior, algo divino, y realmente es así. Pero hay que ver cómo el poder, porque siempre el ser humano va en búsqueda del dominio, del poder, y por lo menos la enseñanza es una gran enseñanza, de verdad que sí. Bien, por ejemplo, el mismo escritor Richard Martínez, ya en Roma se habían producido disturbios. Antes de... Sí. Ya habían unos disturbios y que puso en peligro inclusive al procurador César. Envían a César. O sea, César envía ya guardia, ya envía porque ya se temía que iba a haber una revuelta. Porque con esa entrada triunfal de Jesús, ya no se pensaba en el hombre que andaba solamente predicando. Ya la gente lo seguía de verdad y ya la gente tenía confianza en Jesús. Imagínate un ciego, imagínate un leproso que lo tenían fuera. Ya no es solamente ese leproso, Claro. sino es la familia completa que va detrás de Jesús, que sigue a Jesús y que cree en Jesús. Entonces se hace un refuerzo enorme. No le apresaron ya en la noche, en la tarde, porque Roma siempre ha sido la cuna del respeto de las leyes. Sí, de la norma. Pero inclusive hay una violación porque lo apresan ya en la noche. Sí. O sea, no se podían dar el lujo porque creían
que iba a haber un levantamiento. Inclusive cuando lo llevan donde Herodes, entonces tú eres rey de los judíos, tú lo dices. O sea, Recuerda sí, que el otro día era sábado, no se podía. entonces no se podía. Pero lo dejan preso Sí. y lo que lo mandan ahí a dar 50,000 latigazos. O sea, que como quiera ya era culpable, Total. ya había sufrido. Sin embargo, la mujer de Herodes, Herodes Herodes le tenía miedo. Ella tenía influencia sobre Herodes. Y estando Herodes en el tribunal, ya juzgándole, le manda, vamos a decir, un papelito y dice, óyeme, tú no sabes lo que tú te estás metiendo. la mujer. O sea, es más, en esa época no era posible tratar a un gobernador, a un procurador, la mujer, y que decirle tú, y ella lo trataba de tú. Ahora nada. Sí. O sea, ella era la que, sin embargo, él se lava la mano, tiene la responsabilidad, pero se mete en miedo porque ya tiene la alianza con Herodes. Ya Herodes él y él son amigos. Fíjate que se lo manda a Herodes y Herodes lo devuelve de nuevo para atrás. Sí. Nadie quiere ya la papa caliente. Pero Pilato lo relevan ya a los 36 años. Lo quitan y muere 3 años después de la resurrección de Jesús. Pilato. 3 años después Andate. muere Pilato. Hay que decir que en esa época la edad no era tan La expectativa de vida. de vida. Pero hay algunos escritores, algunos estudiosos que dicen que él vivió a partir de ahí en un sufrimiento constante, Claro. que no se le quitaba porque él sabía que ese hombre era inocente y la mujer no le dejaba paz. Pero la mujer no defendía tanto a Jesús. La mujer defendía el poder que tenía ella y que lo iban a perder pensando que iba a haber un levantamiento. Sí, pero hay que ver que el poder era un poder moral, porque a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos cristianos entregaron su vida y le entregaron a cambio de una vida eterna. Es decir, que hay que ver que tanto el Imperio Romano fue cediendo poco a poco ante el poder moral, porque muchos cristianos no solamente que daban su vida, sino que también muchos soldados romanos terminaron convirtiéndose al cristianismo. Hay que Todavía no. Todavía el cristianismo sigue con muchos problemas y siguen con mucho miedo. Me perdona, doctor. Y es más, el primer mártir es Esteban. Esteban, Esteban, diácono. El primer mártir. Y entonces ahí sigue el juidero. El asunto comienza luego de Pablo. Pablo, sí, claro. Pablo de Tarso. Pablo de A Tarso. partir de ahí Sí. es que ya comienza a haber un cambio en la iglesia, porque entonces Jesús se le revela a Pablo, le quita la vista, Sí. y Pablo se queda sin vista. Y Pablo, que hablaba 5 idiomas, que viene de la escuela de Gamaliel, Teólogo. No, pero también él estudió, él tiene un doctorado en Sí. la Universidad de Tarso de Tarso. Sicilia. sí, no, pero de la Sí. escuela, el padre lo lleva, Sí. que tenía cierta posición económica, lo lleva a la escuela de Gamaliel, que era un sabio. Y entonces consigue, por lo mismo que usted acaba de decir de doctorado, que por decreto le entreguen a él, por un mandato, perseguir los cristianos. Sí. Y llegó a perseguir cristianos, llegó, entonces de ahí es que la aparición de Jesús con él. ¿Sí? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué? Entonces, él se convierte y esa conversión de él es lo que lo lleva a entonces a expandir la palabra por todas partes. Es más, luego tienen
un encuentro Pedro y él, porque Pedro se sentía Se levanta un bando. que le estaban quitando la iglesia. Claro. Y y Pablo le explica que no, que el mandato de él es expandir la iglesia, Claro, y por sí. eso se habla de que Pablo fue a la India, o sea, por el mundo entero. Además que hablaba 5 idiomas. Sí. No, y hay que ver... Y ayer me decía un amigo que, como yo sé que lo digo, bueno, Jesús lo que hablaba era arameo. Jesús no hablaba, era en arameo que Jesús se comunicaba. Pero hay un personaje que no se puede, que no lo podemos dejar, que es José de Arimatea. José de Arimatea. Ese es nuestro papel. José era senador y comerciante. Y José Arimatea porque era el sitio, ¿verdad? Se atreve a ir a pedir el cadáver de Jesús y ya había comprado tela. Influencia. Y no solamente eso, sí, porque era un senador. Y no solamente eso, que en el sepulcro, donde ponen a Jesús, donde llevan a Jesús, ahí no habían puesto a nadie. Era de él. Era de él, nuevo. Y se atreve él a hacer eso. De manera que vamos a escuchar una canción para que el Señor nos vea a nosotros el verdadero arrepentimiento de la fe y llegar hacia Él. Es que quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz, si una nueva vida tengo que entregar. Eres mi cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Que es un personaje excelente. Cirineo. Voy con el doctor. Pues, doctor, usted quería o quiere dar unas pinceladas de cómo usted ve a Pablo y cómo usted ve el Cirineo. Claro, es decir, con relación al cirineo hay que ver la identificación, el hecho de hacerse, por ejemplo, de hacerse sensible hacia el dolor que Jesús estaba pasando, es realmente, es el punto de vista de conocimiento, el punto de vista del significado, es de gran importancia, pero hay que ver también la difusión del cristianismo. Hay que ver, por ejemplo, Pablo de Tarso, que escribió grandes libros, también como Romanos, Corintias, Tesalonicenses, es decir, la gran difusión de llevar el cristianismo de 6.000, por ejemplo, personas, llevarlo a un nivel de casi 200.000 cristianos. Y también el hecho, por ejemplo, otro momento histórico del cristianismo ha sido el tiempo en que el emperador Constantino, intentando, por ejemplo, que sean condonados sus pecados, se convierte al cristianismo. Eso fue una gran difusión, y hay que ver que el Imperio Romano, el cristianismo se difundió por todo el Imperio Romano, y hay que ver que por ejemplo, el Imperio Romano llegó hasta Bretaña y llegó a tantos lugares, y considero que son dos puntos importantes, el punto de vista de dominio, tanto Pablo como la conversión del emperador en el año 337 De Constantino. de Constantino. Doctor, el programa se terminó
porque en pocos minutos, pero usted va a seguir viniendo porque tenemos esta deuda. Entonces, nada, vamos a hacerlo siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesita nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero vamos a hacerlo con esta canción. Entre tus manos, vámonos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser.